Michael Bolotin, New Haven, Connecticut, 26 de febrero de 1953, conocido artísticamente como Michael Bolton, es un cantautor estadounidense que logró gran éxito a mediados de la década de 1980 y a inicios de la década de 1990. Se destaca por ser uno de los exponentes más populares del soft rock y la balada romántica estadounidense de esa época. Sus logros incluyen la venta de 70 millones de álbumes, 8 álbumes en top 10, 2 sencillos en número 1 de las listas de Billboard y premios como el Grammy. Nació en el seno de una familia judía de origen ruso de New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Es el menor de 3 hermanos, cuyos nombres son Sandra y Orrin. Desde pequeño demostró su gran talento musical y a la temprana edad de 16 años firmó su primer contrato discográfico. En 1975 lanzó su primer álbum bajo el nombre artístico de Michael Bolotin. Un año más tarde, Every Day of My Life sale a la luz. A principios de 1983 acorta su nombre por motivos comerciales a Michael Bolton y lanza un álbum homónimo después de obtener su primer éxito como compositor, coescribiendo el tema How Am I Supposed to Live Without You para la cantante Laura Branigan. Este tema casi llegó a ubicarse en el top 10 de las radios estadounidenses y logró mantenerse en los charts durante 3 semanas. Gracias al éxito obtenido deciden volver a trabajar juntos, esta vez con el tema I Found Someone, en 1985. Esta canción no pudo alcanzar la popularidad del anterior, pero 2 años más tarde, la cantante Cher la llevó a convertirse en un hit. A partir de ese momento, Michael trabaja para las 2 cantantes paralelamente. Pero su popularidad se dio cuando comenzó a coescribir con cantautores de la talla de Babyface, Diane Warren y Bob Dylan. También escribió canciones para Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Ivo Bryson, Paul Gilman y Patti LaBelle. Junto al famoso saxofonista Kenny G, grabó varios éxitos, incluso presentándose en vivo para los premios Grammy, con el tema How Am I Supposed to Live Without You. Entre otros éxitos junto al saxofonista se destaca Send Me. Ha cantado con famosos artistas de todos los estilos como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, René Fleming, Mateo Blanco, Claudio Baglioni, Zucchero, Patti LaBelle, Celine Dion, Ray Charles, Lonely Island, Percy Sledge, Winona Judd y B.B. King. Whisper my name, I wanna run to you. We'll be together. En 1985, Everybody's Crazy sale al mercado. 2 años después, el disco The Hunger es presentado, y prosigue con Soul Provider, que en 1989 le supone por fin un gran éxito comercial en todo el mundo. Inicia la década de los 90 con el lanzamiento de Time, Love y Tenderness, 1991, posteriormente sale a la venta Timeless, The Classics, y en 1993 realiza 2 nuevos discos, The One Thing, Album, y The Artistry of Michael Bolotin. En 1995 aparece un disco recopilatorio de grandes éxitos, Greatest Hits, 1985 a 1995. Un año más tarde se publica un disco navideño, This Is the Time, The Christmas Album. En 1997 graba All That Matters, y en 1998, My Secret Passion. Finaliza la década con el lanzamiento del disco Timeless, The Classics, Volume 2, 1999. En la década del 2000 publica Only a Woman Like You, 2002, Vintage, 2003, Till the End of Forever, 2005, Bolton Swings Sinatra, 2006, y One World, One Love, 2009. Este último álbum cuenta con la colaboración de artistas como Ne-Yo y Lady Gaga. El 2 de abril de 2014 tuvo programado su primer concierto en Costa Rica. 2.
En 2022 va a representar a Connecticut en el American Song Contest con la canción Beautiful World. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be. Bolton es el padre de 3 hijos, Iso, Holly y Taryn, nacidos durante su unión con Maureen McGuire, que duró de 1975 a 1990. Estuvo comprometido con la actriz Nicolette Sheridan desde marzo de 2006 hasta agosto de 2008. Además, es fundador del equipo de softball de Bolton Bombers. Michael Bolton se ha estrenado como abuelo a los 57 años de edad cuando el 12 de octubre de 2010 su hija Taryn, de 31 años, dio a luz a un niño llamada Amel Rose. Es pura alegría, dice en su blog el cantante, extraño con su nuevo rol familiar. Es raro. A ver cómo me acostumbro. El 6 de enero de 2024 anunció que padecía un tumor cerebral. Aparece en un cameo en la película de 2002 Snow Dogs, durante una secuencia de sueño del protagonista Cuba Gooding Jr., y en el segundo capítulo de la 10ª temporada de 2.5 Men como él mismo, donde Walden, Ashton Kutcher, le pide matrimonio a Alan. Walden contrata a Michael para cantar When a Man Loves Another Man en el momento que se casan. Luego se acuesta con las madres de Alan y Walden, para después cantar When a Man Loves Two Women. También tuvo un breve cameo en la telenovela brasileña El Clon. También tuvo un cameo en la serie de comedia, La Niñera, de Nanny, en 1998.